Entonces, esta plática vamos a tratar de hablar desde el origen del cerdo hasta la fecha actual, ¿sí? De todas formas, no se preocupen, está dinámica, espero no aburrirles y vamos a ir paso a paso para que vayan entendiendo cómo de un animal silvestre que es el jabalí se obtuvo el cerdo que hay hoy en día, ¿sí? Y todas las modificaciones que tuvieron que ver en este proceso que es, en mi opinión, bastante interesante. Cómo es que los animales domésticos que están actualmente con nosotros nos acompañan, ¿sí? Sí, lo supuse. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la domesticación del cerdo? Bueno, como lo mencionaron anteriormente algunos ponentes al principio del Congreso, lo que hizo clave y cimentó las bases de cualquier civilización fueron dos cosas, la agricultura y la ganadería, porque fueron las anclas que hicieron que las sociedades dejaran de ser nómadas y pasaran a ser sedentarias, ¿sí? En el caso del cerdo, en México es algo muy curioso. Nosotros a los cerdos les llamamos berracos, sí, a los sementales. Pero curiosamente, si le preguntas a cualquiera, incluso especialistas en el área, le dices, bueno, ¿y por qué les decimos berracos? Es un atavismo, es un concepto viejo de la península ibérica. Resulta que los celtas hacían monolitos con figuras de animales, específicamente cerdos y bovinos, y estos monolitos sobrevivieron. Estos monolitos se llaman berracos, y así es como actualmente se les conoce a los cerdos, que son sementales. Ahora, ¿qué es exactamente un cerdo? Bueno, parecerá extraño porque esta es una parte divertida. Esto y esto es la misma especie, ¿sí? De entrada sí nos puede sacar de onda porque uno está peludo, el otro no. Uno tiene la masa, la mayor cantidad de su masa muscular. El en medio es el láser, ¿verdad? Sí. En el caso de los jabalíes, la mayor cantidad de la masa muscular está depositada en el tren anterior. En el caso de los cerdos, el tren posterior. Todas esas características haría parecer que son especies completamente diferentes y la respuesta es no. Lo que pasa con cualquier animal doméstico es que el número de genes y los genes que son exactamente los mismos. La diferencia son las variantes, los alelos. Lo que nos hace diferentes de una persona a otra, o lo que nos hace diferentes entre especies, son genes y alelos. En animales de una misma población y de una misma especie, lo que hace diferente uno de otro son las variantes. Ya si pasamos esa barrera de la especie, entonces sí, diferentes genes pues van a dar diferentes características en diferentes especies. Pero cuando hablamos de animales de una misma población, los subtipos son la diferencia. Ahora, el título de la ponencia se llama De las cavernas a los microarreglos por esta razón. De hecho, esa imagen que ustedes ven la identificaron hace apenas 2 años en Indonesia. Es la primer figura, no, la primer figura y, ¿cómo decirlo? Es que voy a explicar. La primera figura que hizo el humano en cualquier cueva fue una mano, ¿sí? Pero hay un detalle, esta figura ya existe, es tu mano. La primera imagen compleja que se tiene registro es un cerdo. Bueno, en ese entonces probablemente era un jabalí, para ser específico, porque esta se tiene identificada hace 45.500 años. Sí, o sea, la evolución del cambio del jabalí al cerdo, de hecho, está datado hace más o menos de 10.000 a 12.000 años, dependiendo del autor. ¿Sí? Pero aquí la parte interesante es que la primera imagen compleja que se le ocurrió pegar en la pared a alguien hasta la fecha, la más antigua, es un cerdo. Ahora, aquí hay un detalle que esto es súper mexicano. No sé quién sea de rancho, pero probablemente algunos de ustedes han visto este animalito. ¿Sí? Muy bien, esos se llaman pecarís. Allá bueno, un amigo de Los Altos les dice jabalines. ¿Cuál es la realidad?
que son completamente lo opuesto. Los cerdos, este es el cladograma de las diferentes especies de suinos. Aquí nos encontramos a los cerdos en general, ¿sí? Diferentes linajes. Estos que ustedes están viendo son acá, son pecarís, pecarita jacu. Es el animal más distante de los jabalís y de hecho tiene una característica que los hace bastante obvios. Todos los cerdos tienen una particularidad que, por cierto, siempre ha sido un problema, especialmente para los cerdos que son mascota, los mini pig. Los colmillos del maxilar superior se voltean y se van hacia arriba, se entierran y sobresalen de los labios. ¿Sí? Eso es muy de cerdo. Los pecarís, no. Los pecarís, como el resto de las mandíbulas que ustedes conocen, los caninos de los maxilares superiores van para abajo, los caninos de los maxilares superiores van para arriba y ya. No hay ese doblez, ese giro que tienen los colmillos. Entonces, curiosamente, mucha gente cree que estos son jabalís y de hecho no, están completamente distanciados. También la talla es completamente diferente. Un pecarí de collar es una cosita de este tamaño. ¿Sí? Son chicos y están siendo expulsados de su hábitat por cerdos ferales. Y un cerdo en condiciones adultas puede alcanzar los 400, 500 kilos. Entonces es completamente diferente, ¿sí? Y esto que ven por acá es el otro extremo, son los babirusa. Es un tipo de suino que tiene unos colmillos también exageradamente largos, pero este sí tiene la particularidad que los maxilares superiores van hacia arriba y de hecho se entierran. Y a veces el animal muere porque sus propios colmillos se clavan en el cerebro. Curioso dato, ¿va? Dato para la cama. Entonces, así de distante es un cerdo de un pecarí. O sea, es como si ustedes quisieran comparar una morsa con un zorro, para que no se les olvide. Ahora, curiosamente los jabalíes, esto les va a llamar la atención. Los jabalíes, de hecho, provienen, antes de pensar en cerdo, fíjense, apenas ahorita estamos hablando de jabalí. Provienen del suroeste asiático. Existe una divergencia de linajes porque hay jabalíes asiáticos y europeos y es muy importante hacer esa división porque más adelante las mezclas de los cerdos asiáticos y de los cerdos europeos fueron los que nos dan los cerdos actuales, ¿sí? Y fueron domesticaciones independientes. De hecho, esto es súper común. No existe un solo animal doméstico donde haya sido un solo evento, un solo lugar. Todos los animales, perros, gatos, cabras, bovinos, borregos, todos se domesticaron en diferentes culturas de manera anacrónica y de manera independiente. Y bueno, este es el suroeste asiático para los que no lo ubiquen. Curiosamente, bueno, lo que podemos ver es que es un archipiélago de islas. Y pues sí, los cerdos son animales insulares. Y sí, saben nadar mejor que nosotros. De hecho, estas son fotografías de cerditos de las Bahamas, en donde se les soltaron y se ven como si nada y están como en su ambiente y todo el mundo dice, oye, pero qué normal se ven. Es que ese era el lugar original de los jabalíes. Eran animales insulares. ¿Sí? El proceso fue que primero, como jabalíes del suroeste asiático, se fueron a Eurasia. Porque fíjense, es un detalle muy interesante cuando hablan de continentes. Yo nunca he entendido por qué Europa y Asia son continentes distintos. Para mí es lo mismo. Curiosamente viene de la gente que cree que América es Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica y no toda una América, pero por algo será. Entonces, esta migración por todo el continente euroasiático de los jabalíes se originó hace más o menos unos 4 o 2 millones de años. Después hubo esa divergencia entre los linajes europeos y después de eso sucedió la domesticación y las razas que hoy en día conocen tienen más o menos 200 años. De hecho, eso en animales domésticos es súper común. El 80% de todas las razas que conocen, palomas, perros, gatos, lo que quieran, aparecieron en los últimos 200 años. La mayoría de las razas no son antiguas, son invenciones nuevas. El cómo se domesticó el cerdo, eso es divertidísimo. Hay modelos de cómo sucedió. Hay 3 hipótesis. La primera hipótesis es que el cerdo fue el que invadió el nicho de los humanos por encontrar basura,
luego fue atrapado. En su cautiverio hubo cambios genéticos y ahí fue cuando pasó de jabalí a cochi. La otra, se vuelve a invadir el nicho. Primero hubo cambios, adaptaciones. O sea, para que quede claro, la diferencia es esta. El jabalí llegó y no fue atrapado, sino que llegaba, se comía la basura y se iba y volvía a cero. Y así durante muchas generaciones, hasta el punto en donde se empezó a adaptar al nicho humano. Él mutó, nosotros no lo mutamos. Esto está divertidísimo. Él se adaptó a los nichos nuevos que creó el humano, donde había basura, cambió sus dietas, cambió su genética y luego fue atrapado y lo volvimos cerdo. Y también, bueno, está el de la vía de presa, que fue cazado. Obviamente a veces se atrapaban animales que traían en la piara lechoncitos, estos eran atrapados, se mantenían en cautiverio, había cambios y se creaba el cerdo. Y también hay otros que postulan una vía combinada, que de hecho es la más aceptada hoy en día. Pero a mí lo que me encanta darme cuenta, o lo que está muy padre, es que entiendan esto. En cuestiones domésticas siempre normalmente se le echa toda la atención al humano. El humano fue el que seleccionó el cerdo. El humano es el que seleccionó al perro. Hoy en día los especialistas en cuestiones de evolución animales domésticos dicen completamente lo opuesto. Dicen que estos animales en la mayoría de los casos se adaptaron a los cambios que hizo el humano y como consecuencia participaron ellos en su proceso de domesticación. De hecho, todo animal domesticado está bajo un proceso, un síndrome que se llama síndrome de domesticación. Todo animal que entra en un proceso de domesticación le van a pasar una serie de cosas. Primero se va a igualar su tamaño entre hembra y macho. Van a empezar a perder estacionalidad reproductiva para reproducirse todo el tiempo porque tienen acceso a alimentos de manera indefinida. Va a haber una disminución de la masa cerebral, que es algo muy curioso. Todos los animales domésticos tienen más pequeño el cerebro que las especies silvestres. Eso no necesariamente implica que sean más tontos, debo de mencionar. Y son procesos que van sucediendo. Y como les decía, hay varios lugares en donde se tiene identificado que inició la domesticación del cerdo. Uno de ellos es en el norte de Mesopotamia, hace 9.500 años antes del presente, que es el Medio Oriente, para los que no ubiquemos, alrededor de Irán, Irak, Arabia Saudita, China, que esto se cree que sucedió hace unos 4.000 o 5.000 años, porque recordemos que China es un país bastante viejo. Y bueno, otros autores manejan, ahí se me fue el rollo, disculpen, 8.000 antes del presente. De hecho, hay discrepancias entre autores. Y Japón resulta que iba a domesticar el jabalí, se identificó por registros genéticos, pero después ahí como que se detuvo y nomás decidieron cazarlo y no hubo domesticación en la isla de Japón. La domesticación en Europa, se tienen varios sitios, algunos de los más importantes en el norte, hace unos 6.500 años. Y bueno, a final de cuentas, ¿qué sucedió? Hubo domesticación en diferentes lugares, empezó a crecer la población en todo el globo, empezaron los comercios y las migraciones de animales domésticos y de personas, y empezaron a cruzarse los animales. Y esto como resultado empezó a generar todas las razas que conocemos. Lo que sí es digno de ser mencionado es que si ustedes ven cualquier litografía o imagen de cerdo de los 50s o de los 60s para atrás, nos vamos a encontrar con algo. ¿Cómo son? Ajá, no se van a ofender, no, aquí, son gordos, definitivamente son gordos, ¿sí? Entonces, esto respondía a una necesidad de mercado. ¿Por qué? Porque recordaremos que antes todos cocinaban con manteca. Hoy en día, por cierto, se sabe que la manteca está bastante estigmatizada, que el dichoso aceite de oliva, si lo calientas, se vuelve súper saturado y que en todo caso era mejor utilizar manteca, pero como hubo una sobreproducción de granos en las grandes potencias, pues tenían que venderte el grano de una manera, y si no era en grano, era en aceite.
Entonces, eso hizo que el fenotipo del cerdo cambiara. ¿Por qué tengo que hacer hincapié en este detalle? Porque hoy en día ni de broma vas a ver un cerdo así. Todos los cerdos son fisiculturistas. ¿Por qué? Porque la grasa es un rasgo que no se busca ya en los cerdos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto ha cambiado el cerdo desde entonces? Bueno, se cree que por los fenómenos de selección aproximadamente del total de los genes del cerdo, que por cierto es algo curioso, el genoma humano antes se pensaba que eran 21,000 genes, luego 20,000 y ahorita vamos como en 19,500. El cerdo se tiene una estimación de aproximadamente unos 21,500 genes, o sea, en teoría son proteómicamente más complejos los cerdos que nosotros. ¿Sí? Y de ese genoma, en total, aproximadamente el 7% se ha visto afectado por fenómenos de selección. ¿Qué hay actualmente? Bueno, en la actualidad hay una centena de razas, hay unas 120 aproximadamente razas de cerdos registradas, hay otras que no, porque muchas poblaciones son razas, pero están tan aisladas o de tan poco interés comercial global que no se cuentan, ¿sí? El stock es algo bastante interesante, ronda en el mundo. Recuerden, nosotros somos 7,800 millones, hay 1,000 millones de cerdos en el planeta más o menos coexistiendo con nosotros. Y según la FAO existen 4 razas criollas en México: cerdo coscate, cuino, pata de mula, pelón mexicano. La realidad es que estos 3 están al punto de desaparecer porque no se les da ningún uso. Lo que salva a algunos cerdos cuando son no tan productivos es que tengan un uso, como el cerdo ibérico en España con el que se hace el jamón serrano. ¿Sí? Desafortunadamente los cerdos mexicanos están a punto de desaparecer. El único que tiene cierto reconocimiento es el pelón mexicano, y es porque se ha utilizado como animal de laboratorio y porque en Yucatán está tratando de hacer un platillo que es cochinita pibil con denominación de origen, y para eso se necesita que el cerdo sea oriundo de allá. Entonces el pelón mexicano, ahí se ha hecho una propuesta, esperemos que aterrice para que de alguna manera se salve el animalito. ¿Cómo se crearon actualmente los cerdos altamente comerciales? Bueno, ha habido varios eventos clave en los últimos 20 años más o menos. La secuenciación del genoma del cerdo, la selección asistida por marcadores, la selección masiva de muchísimos animales a través de microarreglos, la selección genómica basada en parentesco y la edición genética. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de esto en cada uno de los casos. Si preguntan qué es esto es un microarreglo de alta densidad. Aquí en este cuadrito, esto sería una muestra. En mi doctorado yo manejé microarreglos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Estado de México. Y este es un microarreglo. ¿Sí? Y aquí alrededor hay 60 marcadores diferentes para un solo animal. La cuestión es que los laboratorios de microarreglos son muy tecnificados. El humano no interfiere absolutamente en nada del proceso, ya todo lo hacen robots para evitar errores. Entonces es algo muy curioso. A mí me permitieron estar viendo, pero yo en principio estaba acostumbrado a la idea de que cuando uno va al laboratorio va a trabajar. No. En ciertos niveles, cuando las cosas ya son demasiado tecnológicas, te dan chance de ir a ver. Sí, en serio. O sea, ya luego tú trabajas los resultados y esa es otra cosa, ¿no? Pero de entrada es algo que ya... aquí sí tengo que ser muy sincero, voy a ser muy sincero. Una de las cosas que yo creo que sí es necesario mencionar ahorita en este foro y que yo creo que es muy importante es que en ciencias biológicas nos deberían dar más matemáticas, me van a odiar, más matemáticas, informática y más cálculos, estadísticas. Parece exagerado, pero no, porque hoy en día la genética, que es una rama que eminentemente era controlada por agrónomos y veterinarios, está pasando a biotecnólogos y a bioinformáticos, que son programadores de datos, solamente que los datos provienen de una fuente animal o vegetal. Entonces es algo bien curioso y nosotros estamos siendo como parcialmente delegados porque no tenemos esos skills. Entonces, si me preguntan un cambio o algo que progresivamente se va a necesitar en áreas biológicas es cambiar la currícula a las necesidades actuales, porque si no, pues sí va a haber
un desfase. Y bueno, la selección asistida por marcadores, ¿qué es? Era identificar algunos genes. Yo soy miembro de la Universidad de Guadalajara, participo en un instituto que es el Instituto de Biotecnología Animal. Nosotros manejamos muchos genes asociados en cerdos relacionados a parámetros productivos. Por darles un ejemplo, uno se llama FUT1, que es un gen inmunológico que le da a los lechoncitos resistencia a la E. coli para las infecciones antes del destete. Manejamos también genes asociados a prolificidad como el receptor de estrógenos 1 y 2. También genes asociados al consumo de alimentos, lo estamos discutiendo en la comida. Los genes de la leptina, si no saben qué hormona es una hormona que hace el feedback para que te dé saciedad. Obviamente a los lechoncitos se les busca las variantes que ralenticen el efecto de la leptina para que el animal siga consumiendo y ganando peso. Y bueno, eso nos lleva a la PCR. Este término, para muchos de ustedes como estudiantes, pues es la prueba básica de la biología molecular, pero a veces se explica, en mi opinión, de maneras muy complejas. Lo que deben de saber es esto, o esto es lo que yo he aprendido de la biología molecular. Chicos, no lo van a creer, la biología molecular no son otra cosa que emulaciones in vitro de procesos que suceden naturalmente. La PCR no es otra cosa que una prueba en donde ustedes emulan la síntesis del ADN, porque la polimerasa es la enzima que replica el ADN, con la diferencia de que en la fase de síntesis del ciclo celular, tú vas a duplicar todo el genoma del animalito, y en el caso de la PCR es específica y solamente vas a amplificar una región de un gen. Entonces, la PCR es eso, los RFLPs no son otra cosa que un mecanismo de defensa que tienen las bacterias contra bacteriófagos, en donde producen estas enzimas en procesos para identificar los ácidos nucleicos virales y hacerlos pedazos. Lo que estuvo chido para el humano es que se dio cuenta que estas tijeras eran muy precisas y que identificaban ciertas regiones y que podían cortar en lugares con muchísima precisión, y eso terminó utilizándose para preparar plásmidos, que son regiones, cromosomitas chiquitos de las bacterias, para hacer transgénesis, o en el caso de las pruebas de RFLP para identificar un gen de otro, porque esto es muy importante explicarlo. Las variantes que son a veces una enfermedad o el alelo normal, o la variante mejorante y la no mejorante, varían en unos cuantos nucleótidos, porque las mutaciones más comunes, chicos, no son trisomía 21, que tengas un cromosoma de más, un cromosoma de menos, no. Las mutaciones más comunes son SNPs. Los SNPs en promedio en el genoma, hablando de no bacterias, aclaro, sucede más o menos cada 300 pares de bases. Entonces son las mutaciones más comunes que hay, y herramientas como estas nos ayudan a identificar varias mutaciones. Los microarreglos de alta densidad no es otra cosa que una prueba de PCR, pero en chiquito. Lo que sucede es que en esa placa, de manera microscópica, vamos a tener una secuencia que es compatible por complementariedad de bases para una región del genoma del animal, y así sucesivamente. En celdas del tamaño de un Dalton se ponen una enorme cantidad de sondas para diferentes regiones, y luego se les pone un marcador que es un tipo de fluoróforo que, cuando se hibride con el ADN del animal, en este caso el cerdo, si la polimerasa empieza a polimerizar, se rompe un enlace, se libera la señal y entonces la computadora lo lee. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque una prueba de PCR te hace un gen, si es multiplex, no sé, 3, 4, 5, pero un gen de un microarreglo de alta densidad te puede amplificar 60,000, 80,000, 100,000, 200,000 señales. En humanos ni se diga, porque ahí están los marcadores de microarreglos más condensados. Ahí ya no sé ni cuántos lleven, pero son una cosa espectacular. Y esta es la tecnología que ustedes van a trabajar, porque hoy en día, si ustedes, por ejemplo, agrónomos, se vuelven agrónomos o tecnistas, se van a dar cuenta que hoy en día las vacas altamente productoras y que estén más o menos manejadas a través de casas genéticas, se les hace prueba genómica. Una prueba genómica es el nombre vulgar para decir microarreglo de alta densidad, ¿sí? Y como les decía, hoy en día se genotipifican más vacas que personas, curiosamente. La clonación es algo muy curioso, es una tecnología que se empieza a utilizar más en cerdos por una razón bastante polémica, que son los trasplantes,
¿sí? Hay dos tipos de trasplantes hoy en día trabajados con los cerdos. La nota más reciente fue un trasplante de corazón hace unos meses de una persona. Ahí lo que pasó es que se modificó el órgano del cerdo, se noquearon proteínas que eran antigénicas y que iban a generar el rechazo del tejido. Se le noquearon a un embrión de cerdito, se desarrolló el cerdo y este corazón, que es muy parecido al del humano, se implantó en una persona y estuvo funcional un mes o dos y luego desafortunadamente el paciente falleció. 5 minutos. Ups. Ok, no me voy a alargar. Bueno, les iba a explicar un poco más de cómo sucedía, pero ya me dijeron que no. Entonces, ventajas de la clonación, conserva especies o razas en peligro de extinción. Esto lo dice la literatura, yo no estoy completamente de acuerdo, porque creas animales iguales y eso a la larga genera consanguinidad. No se me hace una muy buena idea, pero así lo dice la literatura. Estas sí las creo, permite que, por ejemplo, animales de alta calidad genética que desafortunadamente fueron castrados, por dar un ejemplo, se pueda tomar ese tejido y obtener descendencia funcional, ¿sí? También, bueno, es un uso principal para proliferar reproductores. ¿Dónde? En las casas genéticas. ¿Por qué? Porque dentro de las desventajas vamos a darnos cuenta de algo. La clonación es carísima. En Estados Unidos, comercialmente, tú puedes clonar cualquier animal doméstico, por ejemplo, en la Universidad de Idaho, por un costo de entre $10,000 a $20,000. ¿Sí? Es muy caro, solamente aplica sí, solo si el animal vale una fortuna por alguna razón o porque los dueños sean ricos, porque sí sucede. Y como les decía, está asociado a esto sobre los trasplantes en humanos. Hoy en día, otra técnica que les iba a mencionar es en un embrión de cerdo se introduce en una etapa temprana células, blastocitos de humano, en donde se supone que se va a desarrollar el tejido y se crea un tejido de humano en un cerdo. Y esa es la otra rama para hacer xenotransplantes. Parece increíble, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, ¿por qué se tiene que llegar esto a los cerdos? Bueno, les recuerdo que muchas personas no quieren donar sus órganos, a veces por buenas razones, y también desafortunadamente hay un tráfico de órganos real. Entonces, yo prefiero 1000 veces que la ciencia tenga que darle o sacrificar la vida de un cerdito para salvar la de un humano, a lo que sucede hoy en día en países en donde existe este terrible acto. Y pues las desventajas, desafortunadamente es muy difícil y costoso, tiene una eficiencia muy baja. En el caso de la supervivencia, en el caso por ejemplo de Dolly, de la oveja, fueron 300 embriones, de los cuales implantaron como 30 y quedaron como 20 y la gestación no la terminaron, creo que no más de 2 o 3 y de eso solamente quedó Dolly. Entonces, la mortandad en la etapa gestacional por la gran cantidad de manipulación que se tiene en los gametos hace que esto sea exageradamente difícil. Y bueno, con respecto a la edición de genes, a lo del CRISPR, ya les dije que lo que hacen los humanos con la biología molecular es simplemente emular lo que sucede en la naturaleza. El fenómeno de CRISPR no es otra cosa que otro método de defensa que tienen las bacterias en contra de cadenas de ADN viral. Lo que sucede es que las bacterias tienen la capacidad de hacer pedazos el fragmento, unirlo a su ADN y guardarlo como una memoria. Y cuando llega de nuevo otra infección, leen la secuencia y si la secuencia compagina, la proteína va a identificar esa secuencia con base a la que tiene leída y lo que va a hacer es hacerla pedazos, la va a cortar. Y también es un tipo de tijera molecular porque tienen endonucleasas. Y eso hoy en día se utiliza específicamente para silenciar genes, ¿sí? Que era lo que les decía que se hace, voy a tener que adelantarme aquí un poquito, es lo que se está avanzando y es lo que cada vez se va a ver más en animales domésticos, que son animales genéticamente modificados por esta técnica. Ha sido de mucho auge, o sea, se descubrió en 2007, pero el mayor auge en producción animal donde se ha visto un disparo en las
publicaciones científicas de esta área, pues ha sido en los últimos 5 años. Les decía, en el caso del gen de la miostatina, esta es a la etapa temprana, vean esta es una piernita, un lechón normal, vean aquí el chamorrón. O de esto, esta fue una de las primeras cerdas que tenían noqueada la proteína CD163, que es la que normalmente el virus del PIRS se adhiere para infectar. Ya no tienen esa proteína, ya son inmunes. Y pues hay infinidad de publicaciones diferentes, no solamente miostatina o PIRS. Se ha buscado incrementar el efecto, por ejemplo, de algunos del desarrollo de ganancia de peso, introduciendo genes como la hormona de crecimiento bovina. O sea, eso ya es exógeno, estamos metiendo literalmente un gen de un bovino a un cerdo, ¿sí? Y en un afán de aumentar su tasa metabólica, ¿sí? Y también la introducción de algunos genes asociados para crear una proporción más adecuada de ácidos grasos para hacer una carne más sana. O sea, se empiezan a hacer estas modificaciones, ¿sí? Y pues van a continuar porque esto es el futuro. La edición animal y vegetal inició y esto es como una caja de Pandora. Una vez abierta ya nunca se va a volver a cerrar. No sabemos, porque en ese sentido sí tengo que hablar claro del lado oscuro de las cosas. Es fecha que no sabemos los efectos o las consecuencias que vayan a tener las ediciones genéticas y al igual que la Revolución Verde, no lo sabremos hasta 20 o 30 años después, ¿sí? Pero de que ya sucedió y nadie lo va a detener. Y bueno, algunos detalles sobre CRISPR-Cas, porque esta técnica, ahora viene la parte interesante, no es perfecta. Tiene un detalle. Primero, tiene una altísima frecuencia elevada de ediciones fuera del objetivo. ¿Qué significa? Que en ocasiones confunde un gen con otro y corta y silencia genes que no debe. Ese es un detallito que tiene. Otro detallito. A ver si me entienden esto. Esta cerdita es un mamífero. Todos los mamíferos, chicos, somos diploides. Significa que tenemos 2 copias de cada gen. Un cromosoma por mamá, un cromosoma por papá. Entonces tenemos nuestros genes por duplicado. Vamos bien. Un problemita que tiene CRISPR es que a veces genera mosaicismo. ¿Qué significa? Que en vez de noquear los 2 genes, nomás noquea el de un cromosoma y el otro lo deja activo. Entonces hay un porcentaje de mosaicismo. Tiene una efectividad alrededor del 30%. Significa que si tú manipulas 100 embriones, 30 terminarán genéticamente bien editados y el resto no. Puede parecer bajo, pero de hecho es elevadísimo. Las técnicas anteriores a CRISPR, hay un estudio, por ejemplo, en embriones de cerdo de un chino llamado Zheng, en donde manipularon por inyección, microinyección, 4,080 embriones. Efectivamente quedaron bien, 1. Entonces, las tasas de CRISPR, aunque parezcan bajas, de hecho no lo son bastante elevadas. Y pues eso sería todo.